Nos da mucho gusto que nos acompañen en Canal 28. Este programa se lleva a cabo con el apoyo del Sistema de Radio y TV Nuevo León. Y estamos muy contentos de estar aquí en Tilde, en esta librería, por invitación de Cuitláhuac Quiroga, y presentarles el libro de Josefina Nigli, El Camino del Río. Comenzamos. Ahora le damos la bienvenida a Antonio Ramos. Bienvenido, Toño. Qué gusto Gracias. que estés aquí para hablar pues, de esta colección que fue de las primeras que hicimos juntos con la Universidad Autónoma de Nuevo León y que pues, nos ha permitido reunir a tantas autoras y autores de nuestro estado. Coetáneos se llama la colección y este de Josefina Nigli es el número 17. Este año aparecieron uno de Joaquín Hurtado y otro de Luis Javier Alvarado y pues nos gusta mucho la colección y estamos muy contentos de poder tener a Josefina Nigli en ella. Toño, ¿tú qué nos quieres contar de este libro? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación para hablarte de esta colección, que como bien dices es una que tenemos en conjunto el Fondo Editorial Nuevo León y la Universidad Autónoma, y que ya, bueno, muchos números, y creo que es importante, Caro, hablar de que si son 17 es porque hay una tradición de escritura, de narrativa en nuestra ciudad, en nuestra entidad. Hace tiempo, recuerdo que ponía en Facebook algunos como cuáles son los 10 libros más importantes de Nuevo León o algo así, y me contestaba gente de otros estados, me decía, qué envidia que ustedes tienen como ese acceso a una tradición literaria, que se han preocupado por además darle su espacio, por cuidarla, por darle su luz. Y creo que esta colección, porque no ocurre en todos los estados, hay muchos estados del norte del país, por ejemplo, que publican libros, pero que se acaba el tiraje y ya nadie más vuelve a hablar de ellos. A veces ni la comunidad ni los autores. Y el trabajo que ha estado haciendo el Fondo Editorial contigo al frente es pues mantener esta línea, esta colección. Y bueno, y ahora en este caso recuperamos El Camino del Río de Josefina Nigli, que es un libro, yo diría que muy tranquilo, pero al mismo tiempo como muy espectacular. Sí, es verdad. Sí, nos traslada a otra época, a otro lugar, pues a Hidalgo, Nuevo León, ni más ni menos, donde la autora vivió su infancia y pues ella sería una demostración de que infancia es destino, porque a la secundaria ya se fue a vivir a Estados Unidos, a Texas, a Carolina del Norte y prácticamente no volvió. Sí regresó a la Ciudad de México a trabajar con Usigli, pero bueno, eso la marcó porque su narrativa se va a referir a nuestro estado, a ese pequeño pueblo. Bueno, sí. Ya a lo mejor ya cada vez está más cerca de nosotros, pero es en otra época. Y es una novela que, bueno, dices que infancia es destino, y creo que es un destino como muy marcado, porque cuando empiezas a leer, digo que es una novela tranquila y espectacular porque tenemos esta teoría también de que las novelas tienen que ser como las grandes novelas, o no sé, hay como un concepto de anunciar las novelas como un producto literario muy fastuoso. Pero también hay muchas novelas que, sin enunciar eso, por la manera como van construyendo sus historias, se vuelven entrañables. Y aunque uno pueda decir, no, esta novela pertenece a tal corriente o no fue tan importante, pero de alguna manera todas lo son. Y en el caso de Josefina Nigli, pues la historia es muy sencilla, es la historia es una historia de amor. ¿Sabes qué me pareció cuando la empecé a leer? Que estaba de alguna forma viendo una película del cine de oro mexicano. Fíjate. Porque eran personajes del pueblo, en este caso Hidalgo, Nuevo León, el joven hacendado, la chica rebelde pero que no necesita de la aprobación del pueblo para poder ser ella misma, una historia secreta entre ambos, una historia una historia que ocurre también en la Revolución Mexicana, en fin, muchos elementos que desde sería la primera como línea, protocine. es como un protocine, claro, sí. E empieza con una historia, toda novela es un poco la alteración de la realidad, y en esta alteración de la realidad es un concurso de belleza en el cual se tienen que poner en un salón
los rostros más guapos o más bellos de la región, y alguien pone el rostro de una chica que vive en la orilla del río. Una chica que no tiene apellido y que nadie debería como mirarla ni aceptarla en la comunidad floreciente de Hidalgo, Nuevo León. Y desde ahí empieza como el caos, ¿no? Porque es esta chica y la que se supone que debería ganar no gana. Y bueno, ahí nos van presentando a 4 personajes muy importantes que como son Alejandro Castillo, o del Castillo, María de las Garzas, tiene hasta nombre de María, tiene, pero es además una María que es... María la del Río. María la del Río, claro. Tiene una parte es así como medio gringa. Creo que también un poco de ahí la mirada de Josefina, porque dice que es alta, fuerte, tiene los ojos azules, el cabello... Es morena, pero de ojos claros. Pero de ojos claros. Y un triángulo de amor que va a ocurrir ahí, no muy agradable, dicho sea de paso. Y un padre que le pide todo al hijo y un hijo que guarda un secreto. Entonces ahí está la película, ¿no? Si alguien quisiera Blanca Estela Pavón como María de las Garzas o algo así, ¿no? Quedaría genial. Sí. Genial. Y bueno, hay otro asunto muy importante para este libro que Josefina Nigli, habiendo nacido en Hidalgo, Nuevo León, venía de una familia de origen, creo que sueco, ¿verdad? Y luego al irse a Estados Unidos, pues fue considerada como, estaban siempre en discusión si México norteamericana, autora, y ella decía, bueno, qué padre que me quieran adoptar, pero pues en realidad, pues no es que sea alguien que tenga esas características. Bueno, pues sí que fue adoptada. Sí. Y algo muy importante es que escribió en inglés. Todas sus novelas están en inglés. Ya se había traducido Apártate Hermano. David Toscana la tradujo para publicarla en Conarte. Y ahora, pues, Alicia Rosas tradujo este libro. Y pues vamos a hacer una pausa para que también Alicia nos pueda hablar de lo que hizo. Soy Alicia Rosas y yo tuve el enorme placer de traducir al español El Camino del Río de Josefina Nigli. La gran calidad literaria de este cuento nos da la posibilidad de múltiples lecturas e interpretaciones. En primer lugar está la historia amorosa de los protagonistas, Alejandro, el hijo heredero de la familia más poderosa del pueblo de Hidalgo, y María, la hermosa joven amada por Alejandro. Pero también en una lectura más social se puede entender a los personajes y sus conflictos como alegorías de los diversos grupos que conforman la sociedad mexicana. Entonces Alejandro representa a la élite criolla que ha acumulado poder y riqueza durante siglos. María, hermosa pero huérfana y pobre, representa al pueblo desposeído y marginado, aunque digno. Y el otro personaje femenino, Evita, sería símbolo de la sociedad mestiza que repudia un poco su propio origen y añora lo español por sentir que es superior a lo no español. La historia transcurre en un marco temporal alrededor de la Revolución, unos años antes y unos años después. Y tal vez se puede entender un pequeño comentario sobre cómo no cambiaron ni las estructuras sociales ni la distribución de la riqueza con la Revolución. También se percibe la admiración de México por Europa y especialmente Estados Unidos, por ser lugares donde está el movimiento y el progreso, en contraste con lo lento y atrasado de México, especialmente en un lugar como Hidalgo. Algo muy interesante es la construcción de los personajes. Me parece que ponen en conflicto la idea tradicional de lo que significaba ser hombre o mujer en México en la época en la que ocurren los acontecimientos del relato. Sobre todo los personajes femeninos, porque son figuras fuertes que no se someten o conforman a los roles que les tocaron. Esto es importante porque en el relato se hace sentir cómo la sociedad ejerce una presión enorme sobre ellas. Y aún así, ellas desafían las cartas que les tocaron en la vida desde una posición de poder personal. Especialmente María, que es una mujer profundamente inteligente. Pero esto aplica para los personajes principales y también para los secundarios. Algo que me gustó mucho de este texto es que es muy emocionante. Tiene varios cambios de ritmo y de dirección temporal.
O sea que la autora utiliza la estructura narrativa para mantenernos realmente al borde de la silla, queriendo saber qué va a pasar. Empieza con la frase: fue durante el concurso de belleza que surgió el misterio. Entonces, ya desde el primer momento estamos enganchados para descubrir de qué se trata ese misterio. De allí sigue una cadena de eventos que conducen hasta uno de los varios puntos álgidos del relato, uno muy dramático, a partir del cual Alejandro nos permite mirar hacia el pasado en una serie de flashbacks para entender cómo fue que llegó hasta el punto tan crítico en que está. Ya cuando conocemos todos los antecedentes, la historia puede continuar hacia adelante en el tiempo hasta casi el final, cuando la autora nos hace acompañar a uno de los personajes a recorrer otra vez los hechos que nosotros hemos presenciado, pero esta vez de alguna manera nos hace participar para ayudarle a entender a este personaje lo que significa todo lo que ha ocurrido. Pues muchas gracias. Regresamos para dedicarnos a este Camino del Río, pero antes quiero también decirles que en esta colección los libros que se agotan vuelven a aparecer. Así ha vuelto a aparecer este año El Reino en Celo de Mario Anteo, que estaba agotado. El crimen también de la calle. El crimen de la calle de Aramberri, que también se agotó. Y pues estamos siempre cuidando que los autores estén presentes, haciendo siempre la promoción y que en las escuelas tengan acceso a ellos, las prepas los piden para que animar a la lectura. Y bueno, este Camino del Río también está planteado por Josefina Nigli dentro de una colección de relatos que se llama Mexican Village, que no ha sido traducida al español. Y nosotros nos hubiera encantado hacerla completa, pero pues estaba fuera de nuestras posibilidades y ojalá que un día pues podamos, así como Apártate Hermano, que es una novela muy larga, pues también tener esta. Pero también la presentarlos por cuentos largos, creo que también tiene su encanto. Hay luego autores que sí se requieren su obra completa o cuentos reunidos, y hay otros que pueden disfrutarse como bastante bien. En este caso de El Camino del Río, primero, a ver, si estuviera dentro de un conjunto, dentro de Mexican Village, todos los cuentos, tal vez perdería un poco de intensidad, pero como lo encuentras así solo, como que te concentras muy bien en este universo que se construye de Hidalgo, Nuevo León, pero no solamente es Hidalgo, Nuevo León, sino es el Valle de las Salinas, del Carmen, es Cadereyta, incluso Topo Grande. Y una cosa como muy importante del libro también es que tienes acceso a las comunidades. A mí no se me olvida, o a veces procuro que no se me olvide también cuando leemos obras que fueron publicadas ya hace tiempo, que son también un registro de los usos y costumbres de esa época. Claro. Y por ejemplo, a lo largo de la novela hay de pronto las notas del traductor, o en este caso de Alicia, que dice, bueno, es que dice esto porque sucedía eso en esa época, ¿no? Por ejemplo, hay una oración que dice, y la gente va a votar por este concurso de fotografías, y dice, se acabaron las minas de los lápices. Y dices, ¿cuáles minas de los lápices? Bueno, porque antes el grafito no era tan bueno, entonces la gente sí tenía que poner un poco de saliva en el grafito para que pudiera dejar la mancha, ¿no? O el tachón que iban a poner. Y todo eso, bueno, esos elementos la van haciendo como muy interesante. Yo no sé, Caro, si es una novela costumbrista, de pronto viene también como adjetivo. Sí podríamos ponérselo, claro. Sí, porque recupera elementos de la zona, pero al mismo tiempo como técnica narrativa es curiosa porque es una historia que va saltando de personaje en personaje al que puede ser más interesante para contar. Es decir, al principio estamos en primera persona de un fotógrafo, bueno, de Alejandro Castillo, y luego pasamos a saber la historia de María de las Garzas o María la del Río, y luego saltamos a otro personaje que es el que va a desencadenar los sucesos o el desenlace de la historia. El papá de Alejandro también está puesto. Entonces va saltando una especie como... Es una novela costumbrista, sí, pero también es como poliédrica. Tiene varios tipos de puntos de vista que hacen que sea como bastante... Varias voces que hacen que... Y muy bien narrado, me refiero que muy bien asentada las psicologías de todos los personajes. Porque ninguno es totalmente malo y ninguno es totalmente bueno. O sea, entiendes un poco por qué ocurre todo lo que ocurre en la historia.
Y bueno, pues no solamente está la tradición que está puesta en la novela, sino que también, pues insisto con lo que decía al principio, que se suma a nuestra tradición, que no la olvidamos, que estamos conscientes de que hay un pasado literario en nuestra ciudad y que hay que estarlo también como recuperando, ¿no? Claro, sí, pues hacen mucho énfasis también desde las versiones de Estados Unidos y la crítica que se hace allá en la parte del folclore, en los dichos, en las canciones que va utilizando para dar entrada a cada una de las historias, en el caso completo de Mexican Village, pero también a esta y a las tradiciones de los pueblos. Por eso también nos sentimos trasladados a una época. Su construcción de los personajes es muy buena. A todos los podemos creer, ¿verdad? Todos están muy bien desarrollados. Y es muy cercana la novela. Me refiero a que no pondría resistencia a ningún tipo de lector. Hay novelas que de pronto empiezan muy lentas. Me refiero a que empiezan hablando de los piojos, por ejemplo. Dedican 3 páginas a hablar de piojos. Es una gran novela, dicho sea de paso esa. Selenoide de Mircea, que acaba de ganar el premio Phil de Lenguas Romances. Pero pueden ofrecer resistencias a los lectores y digan, ¿por dónde está empezando? ¿Cuándo empieza la tensión? Y aquí no, desde el principio queda claro como el vericueto de la historia, y los personajes son tan queribles también. Incluso la mala entiendes porque, bueno, no sé si sea mala, pero incluso ya le dan la novela. Pero no sé, es como fomento la lectura que decías hace rato. Esa es una gran novela para empezar a formar lectores. Claro. ¿No? O un gran cuento largo, ya no sé. Sí, pues puede ser una novela corta o un cuento largo, pues, pero sí que nos atrae, sí que se ve que para ella le marcó todas las historias que conoció en Hidalgo. Se ve que es cercano a la autora lo que está contando, aunque sea de una época anterior a ella, o más o menos era niña en esa época, pero pues se le quedaron todas estas. Y es que está padre cómo, bueno, sí reconstruye, es que está padre cómo también reconstruye su infancia, porque hay una parte en la novela donde esos personajes adultos son retratados cuando son pequeños. Sí. Y es una parte como muy bonita de la trama. Pero también de pronto el espacio geográfico, las casonas, por ejemplo, habla de las calles ensortijadas del Carmen, habla de las haciendas del Topo Grande, por ejemplo, o de Cadereyta, pero también de pronto aparece Hidalgo y dice los murallones de la sierra, pues ya ves que están donde están los potreros chicos, que se ve ahí y todo eso dices, bueno, pues claro, que hay una mirada, sabe de lo que habla, está muy padre la novela, la verdad es que la van a disfrutar, es una novela que le pueden regalar a su abuelita, y a su papá, su hija también. a quien quiera, van a encontrarse, porque hay un imaginario, me refiero a que hay un imaginario ya entre la gente que dice, tengo los elementos para imaginarme esto, ¿no? Claro. Bueno, vamos de nuevo a hacer una pausa para regresar a la última parte de esta plática. Gracias. Pues queremos en esta última parte del programa poder escuchar la voz de Alicia Rosas, que le ha dado una voz en español a Josefina Nigli, porque como les decíamos, ella lo escribió en inglés. Y Alicia de verdad nos hace sentir que estamos oyendo a la autora como si hablara en español. Cada parte, yo leí esto en inglés y luego leí lo de Alicia y de verdad digo, qué buen trabajo hizo, cómo pudo recuperar esa voz que nos imaginamos los lectores. Esto que decías, está para todo imaginario. Bueno, pues Alicia conserva eso, toma esa voz de Josefina y la puede trasladar al español, dejándola prácticamente, bueno, es una traducción, es otra voz, pero intacta. Hay una calidez en la traducción. Sí, hay una gran calidez en la traducción y una gran cercanía. Entonces vamos a pedirle a Alicia que desde San Luis Potosí nos comente esta obra. Muchas gracias.
Josefina Nigli tiene una biografía muy singular que dirigió e informó su quehacer como escritora de muchas maneras. Ella nació en Nuevo León unos meses antes del inicio de la Revolución Mexicana, pero era hija de padres estadounidenses de origen europeo. La familia tuvo que salir de México por la inestabilidad causada por el conflicto y no volvieron sino varios años más tarde. Para entonces Josefina fue a estudiar a San Antonio, Texas, pero su relación con México permaneció de tal manera que su obra literaria fue realmente un homenaje y un análisis de la historia y la sociedad mexicana de su tiempo. Su identidad como autora es tema de discusión. Ella se consideraba estadounidense, pero es reconocida como una precursora de la literatura chicana. Esta etiqueta a ella le parecía un honor, aunque le causaba cierta sorpresa. Algunos la clasifican como autora entre fronteras, pero Rodolfo Usigli, un escritor mexicano con quien ella trabajó, la identificaba como una importante dramaturga mexicana. La cosa es que ella escribió toda su obra en inglés, y en este idioma hizo algo muy interesante. A la sintaxis y gramática normales del español las puso casi directamente en palabras inglesas. El resultado es que al leer el texto se puede escuchar el acento mexicano, el sustrato del español entre las palabras inglesas. Lo que yo hice entonces fue quitar el velo del inglés para revelar el español que estaba allí debajo desde el principio. Traté de encontrar las palabras que ella estaba escuchando en su mente a la hora de escribir. Así es como cada personaje tiene su propia voz dictada por la autora. El traducir esta obra fue hasta cierto punto una labor a cuatro manos, justamente porque la dirección la hizo Josefina desde la lengua original. Ella fue la primera en utilizar este recurso de estilo, de calco lingüístico. Pero desde entonces muchos autores de literatura chicana lo han adoptado y utilizado también, justamente porque el lector es obligado a escuchar el acento del español aunque esté leyendo un texto en inglés. Más allá de esto, la manera en que Nigli se sirve de las palabras para pintar imágenes simbólicas potentes y bellas fue algo que me fascinó. Por ejemplo, las dos mujeres antagónicas, que son los extremos entre los que oscila toda la historia, son acompañadas siempre por ciertas palabras e imágenes. Las palabras de Evita son el blanco, las flores, se dice que es fría y dura y en algún momento se la describe como tan bella como una pálida vela. En cambio, las palabras de María son la miel, lo dorado, lo líquido y lo cálido. Así que María es un ser telúrico, que está lleno de la vitalidad de la tierra y de la energía del sol, que fluye como el agua, que es salvaje. Y Evita es blanca y fría, menos brillante, más relacionada con la noche, la falta de emotividad, más racional, más civilizada. Y así también se describen los ambientes que las representan. En un pasaje, Alejandro está en la cercanía de Evita, pero se va hacia donde está María, y así se expresa. En este punto los olores de la noche cambiaron. La fragancia de las flores se había quedado atrás y en su lugar estaba el olor húmedo del río, combinado con un aroma peculiar a satín húmedo proveniente de los pastos altos de la orilla. Lo que he mencionado aquí es lo que a mí más me ha impactado, pero hay muchísimo más. Es que es una historia que lo tiene todo: amor, peligro, venganza, guerra, viajes, bueno, hasta una experiencia cercana a la muerte. Pues nos dio mucho gusto escuchar a Alicia contarnos sobre su papel en este libro. Les invitamos a acompañarnos el próximo sábado con nuevos comentarios y le damos las gracias a Toño Ramos. Muchas gracias, Toño, Gracias una por la vez más, invitación. querido coeditor. Queremos seguir haciendo muchos libros en esta colección y pues... Sí, claro, ¿no? Pues hay que armar nuestra lista de deseos para el año que viene Claro. que vendrá, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.